hazlo si te apetece y si lo sientes, si no, no tienes por qué hacerlo. Obsérvate la mano, mírala, mira tu pierna, tu pie. Probablemente no sientas nada diferente, solo has visto tu mano, tu pierna, tu pie. Cierra ahora tus ojos. Siente cómo se bajan esas ventanas. Y observa el silencio que hay en ti. Es muy probable que ahora sí que hayas sentido algo. Sigue con los ojos cerrados. Y lo que uno siente es más sosiego, más calma, más paz. Sin embargo, si uno se mira la mano o la pierna, no siente esa sensación. Es la diferencia de estar en el exterior o en el interior, en la materia o en la energía divina. Todos nos hemos despistado, nos hemos apartado a un grado u otro de nuestra verdadera esencia, el ser que somos, ese alma, ese espíritu, esa gotita de luz conectada a esa fuente infinita de luz. Siente, simplemente observa o no hagas nada. Vamos a estar un poquito en ese silencio, en esa conexión. Imagina esta situación. Estás con un amigo y vais a cenar, un grupo de amigos, amigas, conocidos. Y empezáis a hablar, a comer, a beber. Y unos más, otros menos, empezáis a beber alcohol. Al inicio es un estado de ¡ay, qué bien! ¡Qué a gustito! Seguís bebiendo y empieza ya un mareo importante.
algunos siguen bebiendo hasta perder quizás el baremo, la consciencia, y así siguen toda la noche. Durante la noche, los que no han perdido tanto la consciencia lo observan haciendo cosas que no tienen ningún sentido, que están poniendo en riesgo su vida física y la de otros. Pero él no es consciente. Y vosotros le intentáis parar, le intentáis ayudar a que no haga algo, pues como cruzar la calle en plena Gran Vía de Madrid y que le pille un coche. Pero él está inconsciente y vosotros, lógicamente, decís, está totalmente inconsciente, qué pena, no es capaz. De usar sus capacidades. Se hace hasta pipí encima y muchas más cosas. No tiene control ninguno. Está a merced de cualquier cosa. Todo puede ocurrir y casi nada nuevo. Bueno, al día siguiente, después del resacón, quedáis a la tarde con él y le contáis lo que ocurrió. No se acuerda de nada. Estaba inconsciente. Imaginaos lo que almas, entidades, energías más elevadas que nos observan y que nosotros no las podemos ver, pero sí podremos sentir algunos. Por entendernos y ponerle una etiqueta y un nombre. Los ángeles, esas energías más elevadas, arcángeles y demás. Ellos nos observarán diciendo, ¿qué hace? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace en el ego? ¿Qué hace en la envidia? ¿Qué hace en la rabia? ¿Qué inconsciente está? Si supiera lo que podría ser su vida estando en el amor. Solo eso, que es todo. Si instalara en él, si despertara en él el amor, que es lo que realmente es. El borracho o el alcohólico esa noche, o el que ha bebido, realmente no es eso. El alcohol le ha provocado la inconsciencia, pero él, a la que vuelve a ser consciente, no hace ningún tipo de acto que ha hecho anteriormente esa noche. Todos hemos tenido, y ojalá que cada vez sean más momentos, de estados de amor, de sensación de amor. Suele ocurrir debido a otras cosas, a un enamoramiento, hacia un amigo, hacia un hijo. Pero igualmente lo hemos vivido, incluso por nosotros mismos, quizás también. Y sabemos que en esos instantes no cabe un sentimiento de egoísmo, de rabia, de miedo. Es total plenitud, armonía, bienestar. Pero estamos bastante tiempo en la inconsciencia.
en esa inconsciencia de creer que somos esa mano, esa pierna, ese pie, que nos hace insensibles, que lo protegemos con todo nuestro ego, creyendo que somos lo único importante en esta existencia, en este mundo. Con lo cual nos entra miedo, pánico a que nos ocurra algo. A no tener una serie de cosas que creemos necesarias para lo que creemos que somos, ese trozo de materia con un ego muy grande, olvidándonos de que somos esa luz, esa chispa, esa luz que forma parte de la gran luz. Cuando vemos el sol, decimos, eso es el sol. La energía fotónica que lanza esos rayos y llegan al cabo de millones de años a nosotros, a darnos luz, a acariciarnos y darnos calorcito en la piel. Eso es sol también. Esa gotita de luz es sol, ¿verdad? Pues de la misma manera, tú eres sol, eres amor, eres Dios, eres luz, eres divino. Pero, por momentos y a veces muy largos, inconsciente. Y eso hace no poder vivir desde esa luz. Nos perdemos tanto ensimismándonos con nosotros mismos, creyéndonos con nuestro cuerpo, con lo que necesitamos, tan importantes, que olvidamos la verdadera esencia que somos. Esa luz, ese amor, ese sol, ese Dios, esa energía divina. Mírate a la mano, vas a sentir lo que sientes cuando conectas con tu luz, con tu ser. Ahí tienes la prueba. Cuando uno está muy borracho, sobre todo lo hemos visto más en las películas del oeste, le echan un cubo de agua fría y de repente despierta un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás ahora nosotros lo que hacemos es una ducha, agua fría o un baño, y nos despierta un poco. Ese todo, ese origen, esa fuente, ese Dios, esa luz divina, ese sol, también nos ayuda con cubos de agua fría, que evidentemente nos incomoda, no nos gusta. Pero cuánto nos ayuda a tomar conciencia
de lo que realmente somos. Cuando nos ocurre un acontecimiento, un cubo de agua fría, de golpe y porrazo, dependiendo de la intensidad de ese cubo de agua fría, pormenorizamos o incluso olvidamos totalmente aquello que nos hacía estar despistados. Y a eso le llamamos desgracias. Desgracias sí, para nuestro ego, para lo que necesitamos, pero benditas lecciones y ayudas para zarandearnos e intentar hacernos despertar. Cuando conectamos con esa sensación de alta vibración de amor, todos nuestros pensamientos van acorde a ello. Y el pensamiento es la herramienta que nos han dado para a través de él co-crear nuestra vida material, tridimensional, amistades, trabajo, salud, relaciones. De la misma manera, cuando a través de nuestra inconsciencia vibramos en el miedo, nuestros pensamientos van acorde con ello y co-creamos esa baja vibración alrededor y en nuestro mundo tridimensional. Si eso es así, y todo el respeto al que crea lo contrario, pero si tú lo crees que es así, y cuando te digo tú me estoy diciendo yo, entonces, ¿por qué cada día no dedicamos al inicio un tiempo de manera disciplinada a que nuestros pensamientos estén acorde con pensamientos de alta vibración? Y si nos vienen algunos de baja vibración, hay herramientas para ayudarnos. La gran mayoría que estáis aquí, si no toda, utilizáis una herramienta que transmuta esa vibración de miedo por cualquier tipo de circunstancia en energías de alta vibración a través de la oración. Podemos, la tenemos, nos ayuda, nos empuja. ¿Cuánto le gustaría a un ciclista, Alberto Contador, por ejemplo, en plena ascensión a ese puerto, que cada pedalada es un sinvivir, que apareciera una mano por detrás y le empujara? Claro que tendría que seguir pedaleando, pero sería diferente. Nosotros tenemos esa ayuda. Dediquemos un tiempo a esos pensamientos desde el amor. Y si nos cuesta, y aunque no nos cueste, utilicemos esa ayuda divina. Cuando la probamos, es impresionante, es divina. Pero qué inconscientes estaremos que por una cosa u otra, y siempre exterior, la dejamos
hasta que de nuevo volvemos a sufrir y volvemos a ella y nos vuelve a liberar. Lo más grande que tenemos todos es que tenemos libertad y depende de nosotros. Nadie nos obliga a pensar negativamente. Nos pueden incitar a ello, pero no te pueden obligar. Y eres libre de utilizar herramientas que sean de tu ayuda, pero solo si tú lo deseas y lo decides. ¿Y por qué tenemos esa libertad? Ese poder de decisión. Porque eres luz del sol, eres una gota del océano, eres una chispa del origen del todo, de Dios, del amor. Por eso. Y para eso estamos aquí, en esta vida, para ser cada vez más conscientes de ello. Podemos co-crear con nuestra vibración, con nuestro pensamiento. Casi siempre suele ser, a no ser que haya un mal, entre comillas, mayor, el tema material, estrictamente material, económico, laboral, el que más nos provoca miedo, ansiedad. Entonces uno podría decir, sí, ya, esto está muy bien, pero ¿cómo hago yo? Que es que estoy mal y como me echa el jefe, que no te echa el jefe, que te echas tú. Vibremos alto. Y en el caso de que ese trabajo, debido al que llamo jefe, me eche, es porque el gran jefe me quiere llevar a otro lugar más acorde con mi vibración. Y normalmente si nos echan, ay Dios mío, ay, tú estás pensando bien, en alta vibración, verás lo que te viene. Pero claro, si ocurre eso, nos entra el pánico. Y si nos entra el pánico, baja vibración. Entonces, no estamos co-creando eso que deseamos. Esto se puede llevar a cualquier campo de la vida tridimensional, mundana, material. Qué inconscientes estamos aún, pero no pasa nada. Para eso estamos aquí, para ir tomando conciencia. Imaginemos una balanza de peso en la cual
Un platillo es el bien y otro platillo es el mal. En el platillo vamos a hablar del oscuro, del feo. Puedes llenarlo de peso con una roca que pese 2 toneladas y también hacen fuerza en ese peso piedritas que pesan 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, medio gramo, miligramos incluso, arena. ¿Verdad que eso también pesa y le da fuerza a ese platillo? Lo que no vale es que el granito de arena que pesa miligramos diga, jolín, con la roca esa lo que está haciendo, qué mal. Pero si esto estás haciendo lo mismo, a otra intensidad. Vivimos en un planeta, en un universo por supuesto, pero vamos a ceñirnos a nuestro planeta, que es todo energía, todo. Todo lo que existe es energía. Compactada, creando formas, pero es energía. Los pensamientos son energía. Todo pensamiento oscuro y de baja vibración aporta al platillo oscuro. Y de la misma manera, todo pensamiento de alta vibración, de luz y amor, aporta al platillo de luz. Uno de los peores sentimientos de muy baja vibración, nos hacen vibrar muy bajo, es el de la culpa, con lo cual no existe, no hay culpa. Lo que sí hay es responsabilidad. Y vamos a hablar de esa responsabilidad que todos tenemos. Pero antes de eso, decir otra cosa más. Un coche tiene volante, tiene ruedas, tiene cambio de marcha, tiene frenos, tiene embrague, tiene un montón de cosas. Y si se choca, puede decir, no, es que el volante, no, es que la rueda, no, es que ha ido demasiado deprisa, no ha frenado, culpas a todo el mundo. Ese coche, o imaginemos un tanque, si se le quita el combustible, todo lo demás deja de funcionar. Todo. Quedamos con eso para ahora hablar de algo. Hemos dicho que el pensamiento oscuro, por pequeño que sea, aporta al platillo oscuro y malo. Y hemos dicho que el coche, si no tiene gasolina, no funciona. Y hemos dejado muy claro que la culpa no existe. La responsabilidad sí nos hace crecer. La culpa no nos hace crecer. Nos destroza. La responsabilidad hace ser más conscientes y nos hace crecer. Probablemente la mayoría que estamos aquí, de una manera u otra nos hemos enterado de un acontecimiento oscuro, muy oscuro, que ha sucedido en una parte del mundo que llamamos Francia. Pero es que no nos ha llegado
la noticia de que del orden de 1.500 personas ayer fueron asesinadas en todo Brasil. O que en la India cientos de personas durante el día de ayer han muerto de inanición. Muchas más de lo que ocurrió en ese acto oscuro en Francia. Al final es actos oscuros. El platillo oscuro tiene mucho peso y la manera de que todo cambie es que el platillo oscuro pierda peso. Yo me siento responsable, que para nada culpable, responsable de los actos que en todo el mundo ocurren oscuros. La energía, sabemos que no es de aquí a allá, es de aquí a cualquier lugar. Y ese pensamiento negativo que yo puedo tener llega al platillo oscuro. Y el platillo oscuro va cogiendo peso. Y entonces actúa. En mí hay una parte de posibilidad, de capacidad, de que ese platillo, de ese plato, pierda fuerza. ¿Cómo? Transmutando mis pensamientos de baja vibración en pensamientos de alta vibración. No puedo transformar los de otros, pero sí los míos. ¿Pero en qué incurrimos casi todos? Hay que ver lo que fulanito ha hecho, o el grupo X lo que ha hecho. No. Lo que estamos haciendo. Cuando un equipo de fútbol marca un gol, qué error es decir que el delantero ha marcado el gol. El gol es del equipo, porque ese delantero ha recibido el balón gracias a que el guardameta ha sacado el balón, ha pasado por diversos jugadores, ha llegado a ese último que ha chutado y ha metido gol. ¿De quién es el gol? Del equipo. Da igual quién chute el último. Hemos sido todos. La energía oscura es la que tenemos que transmutar. No tengamos pensamientos, cuidado aquí, de rabia, de enfado, de venganza contra aquello, porque entonces estamos metiendo más energía oscura a ese platillo oscuro. Luz. Tenemos que enviar, pero sobre todo, empezar por ser conscientes, y volvemos al inicio, de lo inconscientes que somos y de ir trabajándonos a diario. Ahí es donde está el cambio. No está en los gobernantes, en los políticos, en los reyes, en los bancos. No está ahí el cambio. Está en los pensamientos, en la vibración que todos emanamos. Podemos hacer tanto. Desde donde estemos, desde una silla, tumbados en una cama, sentados en una roca, al volante de un coche, podemos hacer tanto por el cambio. Pero ante todo, tenemos que empezar por nosotros, por seguir trabajando en nuestra conciencia.
No sé si sigues con los ojos cerrados, pero si no es así, te invito a que sigas con ellos o que los cierres. Y siéntete ahora mismo que estás tú solo aquí, en tu silla, sentado. Imagina y siente que directamente el todo, el origen, la fuente, Dios, el sol, como quieras tú verlo, se dirige a ti y te dice: ¿te das cuenta de lo que realmente eres? Eres yo, eres parte de mí. Por lejos que te creas que estás como ese rayo de luz a miles de millones de kilómetros, estás totalmente conectado a mí y yo estoy en ti. Si eres capaz de no bloquear esa conexión que somos, que tenemos, solo puedes sentir dicha, armonía, paz, amor. Pero depende de ti que ese conducto esté limpio, que no esté obstruido por ese miedo. Sé consciente cada día que te levantas de lo que realmente eres. No te dejes engañar haciéndote creer toda esa sociedad que el platillo aún gana de oscuridad y os mete por todos los lados y os empuja a creer que sois personas y no seres, individuos y no seres, que tenéis que luchar como podáis para salvaguardar vuestro cuerpo, vuestra familia, todo lo material. Despiértate cada día y lo primero que tienes que hacer es ser consciente de que eres yo y yo estoy en ti, que eres divinidad en un cuerpo, experimentando ese recuerdo de la divinidad que eres. Para eso estás aquí. Siéntelo todas las mañanas e intenta ser consciente durante el día. Y a la noche vuélvelo a repasar eso. Siente de nuevo lo que realmente eres. Eres luz, no te despistes con lo que el plato oscuro te quiere hacer creer. El trabajo, obligaciones, no sale, sí sale, euforia, pena, no, amor. Amor a todo lo que hagas. Ponlo en cada acción, en cada pensamiento, en cada mirada, en cada palabra que salga de ti. Déjame tu conducto limpio para poder llegar a través de ti y que de nuevo salga el sol en la tierra. Eres un jugador de mi equipo, te dice. Pero te han engañado y a veces te pasas al otro. Pero tú eres pura luz. ¿O no es verdad acaso que cada vez que haces un acto o un pensamiento del otro equipo oscuro te sientes mal? ¿Verdad que te sientes mal? Cuando te sientes rabia, ¿tú te sientes bien? No. ¿Y cuando tienes miedo te sientes bien? No. ¿Y cuando tienes angustia te sientes bien? No. Entonces, ¿por qué estás en ese equipo?
qué no te sientes bien? Porque no eres de ese equipo. ¿Verdad que cuando sientes amor te sientes muy bien? Sí. Entonces, ¿por qué no juegas en ese equipo cada instante de tu día? En ese equipo siempre se gana. Porque si acaso existe ganar y perder, el ganar es solo una cosa: paz, armonía, bienestar. Ese es el éxito mayor, si acaso existiera el éxito. Pero en el otro equipo te venden que el éxito y el ganar es tener más, ser mejor. ¿Mejor que quién? No hay nadie, no hay ni un solo rayo de sol mejor que otros, son iguales. Pongamos este ejemplo: el mar como si fuera el sol y las gotitas como si fueran los rayos. La gota de agua es el mar. Imagínate esta situación, nos dice. Imagínate que una gotita se pone una alga encima como una peluca y le dice a la otra gotita: ¡jo! Yo soy mucho más que tú. ¡Qué absurdo! Y la otra gotita le dirá: esta está tonta. Y se lo recorta y dice: y ahora mucho más que tú y que la otra, que también tiene esa alga encima, pero la tiene más fea que la mía. Y la gotita, que aún no es inconsciente, dice: ¿pero qué les pasa? Están inconscientes. Tú eres una gota de ese océano, eres una parte de esa fuente, de ese todo, de esa luz, de ese Dios, de ese amor absoluto. No puedes ser más que eso, ni menos. Qué absurdo es que te compares. ¿Con qué? ¿Con quién? Eso es el equipo oscuro. Nadie es mejor, nadie es peor. Todo es divino. Despertemos de nuestra borrachera, de nuestra inconsciencia, a través del amor. Utilicemos esas herramientas que tenemos para vibrar más alto, para que nos sea más fácil esa cuesta que nos empuje. Muchas de las personas que estáis aquí, la mayoría, habéis percibido la diferencia de jugar en un equipo y en otro, de despertar hacia el camino del amor. Gracias al conocimiento que la vida os ha traído, las herramientas que os ha enviado. Y por supuesto, cuando estoy hablando así, este trozo de carne que está aquí, también lo mismo. He tenido el regalo de poder ser observador de muchos de esos despertares. El primero, el mío, que no ha sido observador, sino vivenciarlo y seguir vivenciándolo, por supuesto, porque no se acaba nunca mientras estemos en esta vida física. Pero algunos de los vuestros, todos por supuesto, es un despertar y es
un regalo divino. Y he podido sentir la compasión cerca de vosotros, que no pena, compartir la pasión. Qué bonito sentir compasión. Y qué ego sentir pena. Pena vibra bajo, compasión vibra alto. Algunos lo sabéis, otros no. La vida, por mucho que nuestra mente y nuestro ego nos quiera hacer creer lo contrario, la vida, que no es otra cosa que esa fuente, que ese origen del cual todo nace, siempre está organizando y ayudándonos un poquito bastante. Por supuesto, respetando si estamos cabezones en que R por aquí nos va a dejar darnos un porrazo. Y dos, y gordos además. Pero siempre está salvaguardándonos, ayudándonos. Pero respetando hasta el final nuestra aparente equivocación. Como os decía, algunos os lo he comentado y a otros no. El sentido de este encuentro nació hace unas semanas, estando en un viaje, y de madrugada me levanté con una sensación que era más que felicidad, no sé cómo explicarlo, y era pues reunir a algunas personas, otras no han podido venir, otras pues mi cabeza no las ha recordado, para compartir esto. Porque a su vez, paralelamente, nacía un sentimiento enorme de poder compartir esto que a mí literalmente me ha salvado y me sigue ayudando a seguir creciendo como ser humano. Este camino bien simple que es el del amor, sin más. Pues poder compartirlo con todo aquel que esté abierto. Y en aquel viaje sentí muy fuerte pues un proyecto que ya se había iniciado, que se está creando, que es hacer pues a través del tenis una escuela para niños sin recursos, pero no únicamente para jugar al tenis. Será la excusa de llevarle a esos niños en temprana edad, que será entre 6 y 9 años más o menos, conjuntamente con Puente Romano, la posibilidad de iniciarse en la vida, en un deporte que enseguida entra la competición, el ego, que eso es el del equipo oscuro, para poder aportarles herramientas, para ser conscientes, porque no se puede erradicar. No puedes ir por el mundo diciendo, no se juega así, no hay que ganar, no hay que jugar así. No, por supuesto que no. Yo soy el primero que llevaba un cuchillo en la boca y quería ganar, y si el otro se lesionaba, me alegraba. No se pretende cambiar el que no quiere cambiar,
o el que cree que el otro camino es el correcto, todo el máximo respeto absoluto. Pero sí se pretende que haya también la otra opción, que no abunda, la opción de hacer las cosas desde el crecimiento, desde el respeto, desde el entendimiento, desde la empatía, desde la ayuda, desde la generosidad. Y sí se puede. Lógicamente, desde mi sentimiento y opinión, por supuesto, el que crea que no dirá no se puede, y yo lo respeto 100%. Va unido esto que comento, porque algo que me vino, pues fue el crear eso, con la ayuda de más personas, por supuesto, que es juntar deseo nada más, sin nombres, sin premios, sin nada, solo con el deseo de compartir, para que esos niños puedan tener una opción de crecer con herramientas para que no les ahogue lo que creo que a todos nosotros, en nuestra gran mayoría, nos ha ahogado: el miedo a perder cualquier cosa tridimensional, material, nuestro cuerpo, en fin. Y lo que me venía era a reunirnos para todo aquel que sintiera, y solo si lo siente, pero ojalá que no entre el miedo, que podamos compartir, porque ahora viene la segunda parte, que creo que es la preciosa de esto, de este encuentro, que es charlar y compartir todo aquel que lo desee y le apetezca, de esa experiencia vivida, a raíz de incorporar, de caminar hacia el amor. No es más que eso. Y pues gracias porque la vida organiza todo, es divino, a un grupo de personas que crearon una fundación, Espató, que crean una tele, que desean difundir esto que a veces es difícil de escuchar en las noticias, en los telediarios. Todo dirigido hacia una libertad de ser. Pues están aquí con todo su amor, respeto y ayuda para poder grabar. Y el grabarlo es simplemente que no será para nada lo importante, por ser una cosita más, plasmarlo, hacer un resumen con esos ejemplos, porque al ser humano le ayuda mucho el ejemplo. Pero a ver, ejemplos, a ver. No me cuentes tanta historia, ejemplos. Pero ejemplos explicados desde el sentimiento de lo que puede hacer en la vida de un ser humano el incorporar el amor. Para con ello poder luego llamar a puertas y tridimensionalmente, por supuesto, a la puerta más grande que se va a llamar, que es infinita, es a esa fuente, a ese todo, a ese origen, para que nos vaya abriendo tridimensionalmente aquí las puertecillas y podamos, pues, con recursos materiales, ir realizándolo. Entonces, la idea también de grabar eso es simplemente para aportar algo más aparte de, por supuesto, hablarlo, compartirlo, explicarlo mirando a los ojos, y no va a ser un intercambio. Dame y yo te pongo tu nombre o tu empresa para que la gente vea lo que ayudas. No va a ser así. Porque todo el mundo en este proyecto está haciéndolo desde el alma. Si lo quieres hacer porque lo sientes, adelante. Pero aquí no hay medallas, aquí no hay fotos. Aquí hay amor. Y esa es la segunda parte que algunos conocíais y otros pues no, de este encuentro, el cual yo personalmente me siento muy agradecido de poder formar parte de él. Para terminar, antes de poder compartir todos lo que cada uno sienta, si lo desea y el que lo desee, decir
esto que estaba diciendo, que formo parte de esto que está ocurriendo. El hecho de que la vida me haya puesto aquí, en una silla un poquito más apartada y enfrente de un micrófono, y sea yo el que esté utilizando mis cuerdas vocales para hablar, no significa que yo esté apartado de todas esas personas y seres que están 2 o 3 metros para allá, porque yo estoy allá recibiendo esto que de aquí se está diciendo, y yo estoy allá escuchándolo de la misma manera que vosotros, porque he estado, estoy y seguiré estando en el mismo lugar donde todos estamos, en el crecimiento, en seguir despertando y siendo más conscientes de que el único camino de verdad y verdadero que existe en la humanidad y en el ser humano es el amor, independientemente que aún la oscuridad y ese plato oscuro aún tenga mucho peso y esté en mí algo, en ti algo y en otros mucho, pero todos aún lo tenemos y ese es nuestro camino. Crecer y transmutar eso. No sé si a alguien le pudiera, no es apetecer, es sentir. Y recuerda que si lo haces, no lo haces por ti. Lo estamos haciendo con la intención de que al final el gol sea para unos niños, que se empezará con unas cuantas decenas, pero quién sabe si pueden llegar a centenas, para que no pasen por aquello que tú y yo hemos pasado. El platillo oscuro tiene aún mucha fuerza en nosotros y probablemente alguno no lo sienta, pero algún otro sí lo siente. El compartirlo, pero sobre todo pensando en ese bien que va a hacer a esos niños. Pero el platillo está ahí, oscuro, diciendo no, vergüenza. No, que hay gente, aquí no hay gente. Estamos todos, que somos uno, es decir, estamos solos, juntos, solos. El ego te dice, no, está aquí uno, aquí otro, voy a decir esto, va a pensar lo otro, y de nuevo nos vence. Empezaré, si me permitís, yo diciendo, doy gracias al gran porrazo que me dio la vida, ese cubo de agua fría, que tanto dolió, pero que tanto me ayudó a encontrar el sentimiento y el sentido del amor. Es lo que a mí personalmente me salvó la vida. Y cuando digo salvar la vida, en mi caso también fue físicamente, por supuesto, pero no solo es físicamente, porque hay gente que a lo mejor no ha tenido un extremo físico de perder la vida, pero lo está teniendo emocionalmente y no tiene vida por depresión, por miedo absoluto, por estar en una habitación y no atreverse a salir de ella. Nos roba la vida. A mí me la robó porque me engañó el oscuro diciendo, tú para ser feliz tienes que ser muy bueno, tienes que tener muchas cosas. Y jolín, si solo te dicen eso, pues adelante a por ello. Pero resulta que no. Bueno, si alguno lo desea hacer, lo puede hacer desde su sitio donde esté. Y recordemos que no es tanto para ti, que también por supuesto, sino para esos niños. Yo quiero agradecer
a la vida. El haberla empezado a entender, solo empezar a entender, que lo organiza, me lleva. El año pasado, por estas fechas, tuve mi despertar. Cuando yo, desde el ego, desde la mente, desde ese lado, la energía negativa, baja, oscura, sentía muchas veces que sentía, porque era lo que sentía, pero desde otro sitio. Sentía que socialmente era perfecto, que yo no tenía nada, no me faltaba nada tampoco. Lo único que tenía que era exceso de peso, bueno, algo que se tiene que tener, pero era lo que me confundía. No era el exceso de peso, era en esos platillos que hemos escuchado hoy, que pesaba mucho uno. Y gracias a la vida, que esa fuerza, esa energía negativa, baja, mala, diferente, ya se dio por vencido, no por ganador. Y desperté. La vida organizó que yo viniera a Marbella cuando venía muchas otras veces a dejar de comer. Desde pasar por las clínicas, de Buchinger, hace muchos años, hasta ya me iba a mi casa y digo, pues, en vez de gastar en la clínica, como al final es subirme por las paredes, porque es una cosa que es mi mente, era una guerra entre mi mente y el ser, pero la mente era la que tiraba. Digo, pues me vine y la vida organizó que a través de Pepe pudiera despertar. Recuerdo perfectamente el 8 de noviembre del año pasado, con 47 años, que fue pero automático. Después de charlar algún día, fue ¡puff! Desperté. Y a partir de ahí, cada día, voy con conocimiento, un poquito más, con la conciencia, y notando y sintiendo cuando voy llegando a algún entendimiento. Y notando y sintiendo que me queda mucho camino. Y eso es dar gracias a la vida, porque sí, lo organiza todo. Solo hay que pedirle, sentirla y vivirla desde el ser, desde el interior, nada más. A mí me gustaría agradecer a la vida a través de, bueno, ¿quién está aquí? Pepe. Porque la vida, de una manera o de otra, siempre me ha hecho coincidir con él en ciertos momentos de la vida. Y agradezco cada una de las situaciones en las que me ha puesto. Porque a través de él siempre ha sabido conseguir sembrar una pequeña semilla que me ha puesto la vida patas arriba justo cuando mejor pensaba que ya estaba. Cuando aparentemente la vida me sonreía, en un plano material, tenía un buen trabajo, vivía en un sitio bonito, estaba casado por aquel entonces con una persona que a su manera pensaba que era perfecta, y siempre, cada vez que coincidía con Pepe en algún sitio, 4 palabras me hacían agitar interiormente. Y recuerdo que siempre me iba pensando, ¿y quién se habrá creído este hombre? Pero al cabo de un tiempo, analizando esas palabras, me daba cuenta de que tenían mucho sentido y de que esa agitación no me la producía él, sino era una voz que yo tenía dentro que de alguna manera u otra no quería escuchar. Y no quería escuchar que
vivía una vida basada en querer complacer siempre, querer aparentar que todo estaba bien. Es cierto que no he tenido un jarro de agua fría físico, pero sí interno. Y sentir como tu alma es como sentir 10 manos tirando cada una hacia un lado hasta que no puedes dormir. Sientes dolor interno. Y ese dolor interno fue mi precipicio de decir, esto no puede seguir por aquí, este no puede ser el camino, tiene que haber otra manera. Eso me hizo entregarme y decir, no voy a ser yo el cabezón que se pelee siempre, sino voy a dejar que la vida suceda. Voy a escuchar a lo que realmente importa y voy a, sobre todo, buscar esa paz interna, ese amor. Después de muchos años y los que me quedan todavía, puedo llegar a casa, tumbarme, sentirme tranquilo, dormir como nunca he dormido, no dejarme llevar por todo lo que ves de este mundo físico, aunque obviamente sigo dejándome llevar de vez en cuando, pero ya por lo menos identifico que ese no es el camino. Algún día supongo que ya no andaré por esa calle en vez de esquivarla. Y quiero dar gracias a cada uno de esos momentos en los que la vida me ha cruzado con Pepe. Porque me ha servido para darme cuenta de que no estaba bien, de que no me encontraba bien. Y de que ahora sé un poco mejor qué es lo realmente importante en esta vida. Gracias. Buenos días a todos. Me llamo Rafa y durante cerca de 18 años estuve ejerciendo una noble labor, muy denostada hoy en día, como es la política. Y hace en torno a 7 años sentí la necesidad de que mi vida tenía que jugar un papel y dejarlo. Hace 7 años. Pero el ego me lo impedía. El ego, las comodidades, el tener un trabajo fijo. Y durante 2 años me levantaba por la mañana, me vestía, me montaba en un coche, iba infeliz a trabajar, muy infeliz. Pero había algo muy oscuro que impedía dejarlo, te hacía infeliz. Si eres infeliz, ¿cómo no tienes el valor de dejar eso que te hace que seas infeliz? Y cambiarlo por algo que te haga feliz. Pues era imposible. Y llegó ese cubo de agua que decía Pepe, más que un cubo de agua, me llegó un arroyo entero
que al tener tanta agua trajo también mucha limpieza. Y me arrastró hacia luz. Para la inmensa mayoría de las personas que me conocían, pensaron de que era duro. Pensaban que era duro lo que era limpio, lo que traía felicidad, lo que traía pureza, lo que traía luz. Pero el ego, al no dejar, hizo que eso fuera duro, entre comillas. Esa limpieza pareciera dura. Y es la forma que tiene la vida, por lo menos en mi caso, de conseguir la felicidad. Quiero compartirlo por si sirve. Aquellos que vean el vídeo, que otros compartan esa experiencia. Lo hago desde un sentimiento desde hace tiempo que hoy la vida nos ha traído aquí. Por eso quiero agradecerlo a la vida, a Dios, a Pepe y a todos los que estáis aquí por compartir vuestra experiencia. Hoy hago lo que siento, y cuando no hago lo que siento, rápidamente la vida me lleva a hacer lo que siento, o lo que, mejor dicho, ella siente que debo de hacer. Pienso, o mejor dicho, siento que todos tenemos un cometido en esta vida. De las muchas vidas que vivimos, en cada una tenemos un cometido específico. Y que para llevarlo desde el amor hay que prepararse. Y esa preparación es el camino. Y en el camino pues hay un instrumento único que es el amor para ser feliz. Fidelidad igual a felicidad. Muchas gracias. Yo quiero compartir lo que es éxito y creo que para un hombre busca, que puede ser reputación, reconocimiento, no por separar a las mujeres, porque cuando hablamos de almas, son almas. Pero en mi caso, conseguí todo eso que decían que te podía llevar a la felicidad. A través del tenis, y a tener esa reputación, ese reconocimiento. Abundancia material, un número en un deporte, pero al final, yo lo puedo contar porque lo he vivido, es falso, porque seguía habiendo miedo, duda, mucho ego. Para conseguir eso exteriormente, que a veces la familia, sobre todo el sistema, te promete y no es así. Entonces, para todos esos chicos, pueden comenzar. Con esto no quiero decir que el tenis sea malo, no hay nada malo ni bueno, un deporte maravilloso. Pero si se juega
y se deja de competir un poco. Entonces, para todos esos niños que a lo mejor puedan empezar este nuevo proyecto, para todos los que estáis aquí, que también jugáis al tenis, que hay muchas personas guiadas por Pepe, decir que todo eso es mentira. Está muy bien vivirlo, recibir todo lo que la vida nos regala, pero disfrutando. Porque si no se disfruta, si no se pierde ese miedo, si se juega desde el ego, se pueden conseguir cosas, pero sufriendo. Entonces, gracias a este camino del autoconocimiento, de las herramientas, sobre todo como la oración, se puede llegar a limpiar todo eso, conseguir tener mucha más paz, mucho más consciente de lo que es la verdad y poder, en este caso, como fue mi vida, jugar al tenis, pero desde otro punto totalmente diferente, que sí que te da felicidad, satisfacción. Muchas gracias a la vida, a la guía a través de Pepe y a todas las herramientas divinas que nos envían, y solo hay que practicar un poco para saberlo, sentirlo y poder llegar a ese punto de equilibrio que nos da eso que nos prometían de otra manera, pero que es este el camino. Gracias. Quiero agradecer a la vida por todo el cambio que he podido sentir. Gracias a todo lo que he aprendido a través de Pepe. Gracias a que hace unos años me ayudó a ver y a romper tanto ese ego tan fuerte. Y con mucha paciencia y mucha práctica va cambiando. Todo ese miedo, esa sensación de odio, se va transmutando. Me acuerdo un día cuando me dijo, ¿cómo estás? Dije, me gustaría estar como tú. Y poco a poco, sí se puede, sí se siente. No hay nada que valga la pena más que soltar todo lo que no necesitamos y poder ser y vivir desde el amor. Y agradezco todo el camino y todas las personas que me han ayudado a llegar aquí. Gracias. Buenos días a todos. Yo con Pepe no he trabajado personalmente, aunque he tenido muchísimas conversaciones con él, largas conversaciones.
Y en este momento, aunque a muchos de los que estáis aquí no os conozco personalmente, a otros sí, y puedo decir que en plan de amigos, siento una sensación de bienestar y placidez, quizás es lo que llama Pepe esas energías positivas, es decir, en una palabra me encuentro entre amigos. Quiero poner en común una situación que públicamente nunca la he expresado, y mi vida es una vida de largo recorrido. Para que me entendáis bien, tengo que empezar diciendo que yo soy la madre de Pepe. Lo que os quiero decir es que cuando Pepe casi estaba en lo más alto, todos sabéis que su carrera ha sido el tenis, yo estaba ya tremendamente esperanzada porque a su alrededor todo eran beneplácitos, saludos, enhorabuenas, porque era un chico con una proyección estupenda, una técnica maravillosa. Digamos que yo estaba prácticamente convencida de que Pepe estaba llamado a lo más alto en el tenis. De la noche a la mañana, una comida que tuve con mis hijos, nos reunimos en Madrid, él venía de jugar y de buenas a primeras, de sopetón, nos dice, con toda la confianza del mundo, que deja el tenis, que lo ha pensado muy bien, que su vida no es el tenis y que abandona la competición, que no se siente a gusto, que está sufriendo tremendamente y que definitivamente lo deja. Yo entré en shock, directamente entré en shock. No entendía nada, me parecía que la vida me estaba dando una bofetada impresionante, porque mi vida había sido dedicada en cuerpo y alma a la trayectoria de José como tenista. Yo me había quedado viuda muy jovencita y fue realmente un shock. Me ha costado años, muchísimos años, salir de esa situación. José, desde luego, me ha ayudado muchísimo. He empezado diciendo que nunca he trabajado con él, pero he tenido largas conversaciones. El resumen de todo esto es que viendo ahora a un hijo con una edad ya adulta, más que adulta, que se siente plenamente feliz con lo que hace y quiere transmitir esas sensaciones que él tiene de felicidad, de tranquilidad, de paz, de amor, y estoy oyendo casos en los que él ha ayudado tanto a salir de situaciones difíciles, pues hoy me siento plenamente agradecida a la vida y a Dios. Yo soy profundamente creyente. Y quería esto simplemente, poner en conocimiento de todos vosotros mis sensaciones y la que estoy sintiendo en este momento, que es de tremenda felicidad por ver a mi hijo rodeado de amor y de amistad. Muchas gracias a todos. Yo quiero dar las gracias a la vida por conseguir entender un poco la vida. Por lo menos como yo la tenía entendida, no era vida, era una vida que más o menos se basaba en cosas exteriores, tridimensionales, como decía, no sé, cosas sin sentido que muchas veces te llevaban a estar por la noche en casa a decirte qué es la vida. Trabajar, salir, tomar unas copas, ir al fútbol, estar con la pareja, con los amigos, todos los días igual. Y yo decía, pues, será así la vida, ¿no? Esto es lo que es la vida que tenemos que vivir. Pero no, la vida no es eso. Yo ya consigo entender la vida de una manera en la cual soy capaz de entender a los demás, no discutiendo con ellos, sino comprender por qué hacen las cosas, cómo son capaces de decir las cosas y entender por qué las hacen, o eso pienso. Esa fuerza me da para tener tranquilidad y saber cuando no sé por qué hacer, pararme a pensar y pensar desde el interior, no pensar con la mente, sino intentar ir a mejorar yo como persona, y simplemente como mejorar yo personalmente es lo único que puedo hacer, que puedo aportar mi felicidad y lo que pueda a la gente decir, de ayudarles en lo que pueda, en el sentido de que la vida es eso, ¿no? El saber qué es la vida y agradecer
que somos personas que estamos aquí para evolucionar, crecer, comprendiendo a los demás, comprendiendo que no es consciente como nosotros. El conocimiento que tenemos, comprender que no lo sabe, ayudarles si podemos y si no, pues respetarles con sus ideas. Pero lo más importante para mí es eso, comprender el sentido de la vida, que a mí me da un sentido de evolucionar como persona y vivir en esta vida. He querido coger el micrófono y dar las gracias a Pepe, pero se me sudan las manos, el corazón me late muy fuerte porque todavía, a día de hoy, pues aunque he aprendido mucho de él, pues todavía soy muy consciente de los miedos, del que pensarán, de hablar en público, me cuesta mucho, me tiembla la voz, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a Pepe, que muchas veces me cuesta entender lo que hace, no entiendo cómo mi parte material, mi parte mental, no entiende cómo hay alguien que sin pedir nada a cambio de tanto y que con sus palabras se queden tan metidas dentro de uno y que te aporten tanto para crecer, que te den luz, que te guíen y sinceramente me parece que su proyecto es muy potente y pensar que unos niños se puedan beneficiar tanto de la forma de vida de Pepe como guía espiritual es muy fuerte y es algo que apoyaré siempre y dentro de mi insignificancia y de mi falta de todavía de evolución espiritual, sigo todavía creciendo, sigo aprendiendo de él y me gustaría que mucha más gente formase parte de este proyecto y simplemente de dar las gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Manuel. Yo conozco ya a Pepe hace 7 u 8 años y lo conocí gracias al deporte, gracias al golf. El golf ha sido mi vida y lo es, ¿no? A mí de pequeño mis padres pues, no me forzaron a nada, simplemente pues uno de la televisión pues ve dónde quiere llegar, se pone metas, se presiona y bueno, yo gracias al sacrificio y al trabajo pues pude llegar a lo más alto a nivel europeo. Pero ¿qué pasó? Que eran muchos miedos los que había por perder todo lo que podía conseguir y bueno, pasaron 2 años y ¿qué pasó? Que lo perdí todo, no pude disfrutar y nada, fueron 2 años bastante buenos para mí porque gracias a esos 2 años estoy aquí ahora. No me siento ni mal, al revés, todo es positivo ahora y yo quiero agradecer a Pepe porque gracias a sus conocimientos, gracias a sus sentimientos que me ha trasladado a mí, pues yo ahora puedo trasladarlo a una juventud que viene por detrás y que tenemos que cuidar porque ellos son el futuro. Yo estoy encantado con mi trabajo y gracias a mi trabajo puedo compartirlo directamente con todos estos niños. El hecho de poder compartir eso directamente es lo más grande que uno puede ofrecer, porque gracias a tus experiencias que no han sido del todo buenas o como tú esperabas que fuesen, gracias a eso yo puedo compartirlo, pues ya digo, con todos estos niños, disfruto más de la vida, disfruto más de mi familia, disfruto de todo, cuando antes supuestamente que lo tenía todo, no disfrutaba de nada. Y por eso yo, gracias a Pepe, ahora mismo me encuentro en una situación que puedo disfrutar hasta ahora mismo de salir a la calle y andar hasta el coche, no tengo que estar pensando, tengo que entrenar porque tengo que llegar, o sea, era vivir con una presión que yo mismo me hacía sentirla, ¿no? Y ya digo, a esto pues muchas gracias, Pepe. No sé si alguien más quiere compartir algo para esos niños, pero yo ahora necesito decir algo que todos los que he estado más cerca me habéis escuchado decir, y no os lo digo a vosotros solo, me lo digo a mí mismo. Aquí sobra todo lo que se ha dicho en estos testimonios, sobra solo una cosa,
muy importante. Sobra decir Pepe, porque es el amor. Yo sé que hay que poner etiquetas, nombres, pero no es nadie. Es el amor que somos todos. El amor y el que obra los milagros, que llamamos milagros, que no son milagros, es simplemente vibrar en amor. Si acaso mi persona tendría que dar las gracias por las circunstancias que sean, que se me utilice para compartir algo que no es mío, que es de todos, que es el amor, y que nadie tiene que ponerse al lado como que soy yo, mira. Y todos lo sabéis, los que lo habéis vivido y los que lo vivís, que vibrar en amor es lo que no da sentido a la vida, es mucho más que eso, es la vida. Ya el sentido se cae, es la vida. ¿Qué es la vida? Amor. Todo lo otro es inconsciencia. No digamos que gracias a alguien y a alguien y a alguien, porque al final vamos a llegar gracias a ¿qué? A Dios, a la fuente, al origen, al todo. Y ya se le tiene que poner una etiqueta para entender quién es. Si acaso gracias a Él, a la vida, al todo, a Dios, al origen. Eso quería decir. No sé si alguien quiere decir algo más y si no ya. A lo mejor hay alguna otra persona como es Laura la que le sudaban las manos. Y seguro que los niños lo van a agradecer. O las personas que van a escuchar esto para ayudar a niños. A lo mejor hay algún otro que le gustaría y está a punto. Vamos a dar el último empujón con cariño a esa persona. Sí, justamente a mí también me late el corazón a 100, me suben las manos y siento la necesidad de dar las gracias y de simplemente decir que qué bonito estar aquí entre tantos corazones abiertos. Siento que en el compartir el crecimiento es inmediato para todos, es instantáneo. Creo que lo más poderoso pues justamente es volver a lo que quiere transmitir el proyecto, que son las herramientas, ¿no? Sean cuales sean las palabras de alguien, sean una técnica, algo tan simple como aprender a respirar. Pero esas herramientas es que tienen un valor para todos. En un momento en el que estés solo, estés sola, ahí tienes tu anclaje para recordar, para volver a mirar hacia adentro y reconocer. Reconocerte, reconocerlo todo, realmente. Y volver a esa profunda fuente de paz y de alegría, más que nada. Es una alegría inmensa, como la que siento ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, yo
quiero agradecer a la vida estar aquí desde la alegría y desde el corazón, porque aunque es mi primer día aquí en Marbella, llegué ayer por la noche, siento que no me he ido a ninguna parte, siento que estoy sin separación. Mi viaje empezó hace muchos años y no tuve que soltar nada, la vida me lo quitó todo, absolutamente todo, y todo era nuevo. He escuchado hablar de budismo, una persona que estaba contándonos cómo despertó. A mí muy pronto me llegó mucha información y no entendía absolutamente nada. Ahora sé que estoy en la luz, que ese camino que inicié hace tanto tiempo que no sabía por dónde me iba a llevar, y yo siempre queriendo recuperar lo que la vida me iba quitando, y me iba dando y me iba volviendo a quitar. Y ahora sé que estoy en casa, he vuelto a casa. Estoy en la alegría, estoy en la luz, me siento contento de estar con todos vosotros aquí. Siento muchísimo, es como si fuera a explotar de alegría. Sé que estáis muchos pensando, ¿no? Pero si estamos despertando, una vez despiertas, ya no vuelves nunca más a dormir, solo haces más que descansar. Descansamos y cada día es nuevo en el presente, en compartir, y no dejemos que la oscuridad nos borre nada. Es la luz la que borra la oscuridad. Y esa luz es la que tenemos cada uno de nosotros cuando nos miramos a los ojos y podernos darnos lo mejor de nosotros, que es el amor. Como dice Pepe, he encontrado muchos Pepes en mi vida, y muchos Joan, como yo me llamo, y muchos Marías y Antonias y Carmen. Solo el amor nos lleva a donde estamos ahora, donde queremos vivir en esa vibración para compartir. Muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, yo solo quiero dar las gracias también por la vida, porque hace un año también Pepe me enseñó a dar las gracias a la vida, y es solo eso que quiero hacer ahora. Gracias al momento donde estoy ahora, gracias a la vida. Yo he aprendido mucho en poco tiempo. Lo que pasa es que me costaba hablar de lo mío porque me siento muy novata. Pero quiero agradecer mucho, quiero agradecer a las personas que se han cruzado en mi camino para que de algo que a mí me habían... algo que yo había mamado, porque siempre he estado muy relacionada con la oración, con Dios, con las buenas acciones, pero no le había sacado provecho a eso. No había sacado provecho porque era muy superfluo todo. Y lo negativo para mí es que uno tiene que llegar a tocar fondo o a sentir una desesperación muy grande para empezar, en este caso, para empezar a pedir ayuda y para hacer un buen uso de eso que la mayoría tiene al alcance. Y bueno, pues en mi caso yo pues soy muy agradecida por aprender a vivir mejor, romper con muchos estereotipos, aprender a querer bien a los demás y aprender a quererme yo, a no sentirme con obligación con respecto a las personas que me rodean, hacer las cosas cuando siento que las tengo que hacer, aunque en este caso, como por ejemplo en este caso me afecta mucho, y bueno, pues abrirme a saber disfrutar de cada momento, y mucho agradecimiento sobre todo a saber distinguir cuando tengo que parar y tengo que trabajar las cosas para seguir avanzando, porque creo que fue lo que me saturó al principio, sobre todo, de saber que no me encontraba bien, que no tenía capacidad para tomar decisiones, que no vivía, pero no sabía por qué.
Y ahora poco a poco voy desgranando y voy viendo cuando algo me desestabiliza, me paro y trabajo sobre eso. Y bueno, pues sobre todo ahora hago mucho uso, o intento hacer mucho uso de la persona, de que bien se está cuando se está bien. Y a eso le doy gracias todos los días, a intentar seguir evolucionando. Y sobre todo eso, y a disfrutar de la gente que tengo cerca y que me ayude con. Bueno, me parece que esto iba a terminar ya. Y yo para terminar quería decir algo. Dar gracias a la vida porque ha puesto en el camino de mi hijo José a una mujer maravillosa. Para mí es como una hija, y es Karina. Y si José puede dedicarse en cuerpo y alma y hacer tantas cosas como hace, es porque tiene una compañera que le secunda, que le apoya, que le entiende, que le respeta, y sin ella probablemente esto sería imposible. Así que muchas gracias a la vida por haber puesto en la vida en el camino de mi hijo José a Karina, su mujer. En mi imperfección hoy, en mi falta de fe aún, al acabar, yo quería a todos invitar a casa, pero en mi falta de fe, antes ahora no, ahora la siento mucho más elevada, no sé cómo se hará, pero como sí que sé que se hace, ahora sí que me entrego a ello. El espacio donde vivimos es limitado y cabe lo que se cabe. Y mi limitación pues me había hecho decir a algunos, ahora al acabar, algunos ya lo había hecho, el invitarles a casa sin poder invitar a otros a esa casa que es vuestra casa. Y estoy seguro que las paredes se van a ensanchar, se van a hacer muy grandes, porque creo que el deseo modifica las partículas, las moléculas, y el cemento se va a modificar. Así que todo aquel que pueda y sienta y desee, le invito a compartir un rato, a comer algo juntos. Y después de decir esto, el que lo desee, pues ya que estamos con esta vibración que se siente cada uno de los que está aquí, podemos cerrar los ojos y hacer algo que lo va a notar el planeta. Primero contactar, que no es muy difícil ahora, con ese sentimiento de amor. Y vamos a enviarlo, a compartirlo con el corazón de la Tierra que está en el centro, imaginando que está en el centro y que bombea ese gran cristal de hierro que hay ahí, ese centro. Y simplemente sintiendo lo que estamos sintiendo de amor e imaginando y visualizando cómo llega al centro, hace que retumbe y lo puedes sentir. Imaginar y sentir, y llega hasta aquí, esa vibración a este suelo, retumba esa energía de amor que transmuta y sana cualquier energía oscura. Para que en cualquier lugar que sea necesario,
haga saltar de vibración, de amor, a esos lugares y a los seres que lo habitan. Vamos a imaginarlo, todos los que lo sientan. Bueno, pues gracias, gracias, gracias. Y que sigamos creciendo hacia el amor. Y el que lo desee, pues está invitado. Y muchas gracias.